Bueno, en el video pasado viste lo caótico que es no tener spanning tree, cuáles son los efectos de un loop. Bueno, lo vimos en un escenario, digamos, emulado, pero eso en la práctica, digamos, con cientos de computadores es totalmente caótico. Te invito a ver el video si no lo has visto aquí mismo en el canal. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar ahora del algoritmo que hace el algoritmo de spanning tree. Básicamente, el algoritmo de spanning tree trata de determinar una cosa, o bueno, más bien dos cosas. Primero, cuáles son los puertos que deben quedar en forwarding. Forwarding significa, digamos, los puertos que envían, reciben, procesan tráfico de tramas de cliente, aprenden direcciones MAC y demás. Y bueno, a partir de eso, lo segundo sería cuáles puertos deben quedar en blocking. Los puertos en blocking simplemente no envían tramas, no aprenden MAC. Si reciben una trama de datos, la ignoran. Solo procesa algunas tramas especiales de protocolos, por ejemplo como spanning tree o por ejemplo CDP o LLDP, pero no, digamos, no va a procesar tráfico que te llega ahí de cliente. Entonces vamos a ver acá en el laboratorio. Voy a abrir acá la consola de los switches. En este caso, esta red, digamos, tenía habilitado spanning tree, y spanning tree es un protocolo que automáticamente trata de converger. Por ejemplo, en este caso prendimos los switches y vamos a ver con este comando show spanning tree que ya determinó spanning tree cuál es el puerto en blocking. Entonces yo, digamos, para adelantarme un poco y para que lo tuvieran más claro, marqué acá. Si ves los cuadritos, cada cuadro tiene un rol que ya te voy a explicar qué es. Los que están en verde son aquellos puertos que están en forwarding. El puerto que está en rojo, que tiene acá el ND, que ya te voy a explicar qué es ese puerto que está en blocking, que corresponde al giga 01 del switch 1. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a ese puerto un show MAC address interface giga 01, me va a mostrar lo siguiente. No estoy aprendiendo trama, ¿cierto? Entonces ese puerto sí va a estar recibiendo tramas de control, por ejemplo de spanning tree, pero no va a aprender nada. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que, bueno, vamos a capturar paquetes acá en este puerto. Vamos a iniciar una capturita acá para que veas cómo es todo este tema. Le voy a dar iniciar a esta captura. Bueno, aquí mira que aquí recibe tramas de control de spanning tree. Ya ahorita les voy a explicar qué significa, pero vamos a, por ejemplo, a capturar tráfico ARP. ¿Qué voy a hacer? Desde PC1 voy a enviar un ping que tenga como destino PC2. Entonces creo que la IP de este es 10.10.10.10, PC2 es 10.10.10.20. Entonces digamos que como PC2 en su tabla ARP, PC1 en su tabla ARP ahora no tiene nada hacia un ping a 10.10.10.20, va a ejecutar primero el proceso ARP. Recuerda, el proceso ARP es un broadcast. En un video en el canal también les explicaba cómo funciona, lo puedes ver acá. Entonces le voy a dar un ping. Vas a ver que en este puerto me va a aparecer un ARP. Fíjate, aquí apareció un ARP. Si yo viera con más detalle la dirección MAC de origen, mira que la MAC corresponde a la de PC1, porque al ser un tráfico broadcast, ese tráfico le llega a todos los puertos del dominio broadcast. Entonces 565A0B, 565A0B, entonces le llegó a switch 1 en el puerto giga 01, pero como ese puerto está en blocking, entonces esa MAC nunca se va a prender. Eso es lo que significa un puerto en blocking. Hay una cosa que les voy a explicar desde ahora, y es, hay varias variantes de spanning tree. Sobre todo, digamos, la principal, que fue el primer estándar en 1990, que es el spanning tree tradicional. Luego hubo una optimización que se llamó Rapid Spanning Tree, bueno, que luego fue adherido al estándar inicial. Rapid Spanning Tree tiene, digamos, unas características de convergencia un poco más rápidas, pero igual lo voy a explicar con Spanning Tree. Les voy a mostrar las diferencias en la medida que vayamos haciendo los laboratorios. ¿Por qué? Porque, digamos, en mis años de experiencia he ido a clientes que todavía están corriendo la versión digamos original de Spanning Tree. Entonces el tema con eso es que
por ejemplo, la red demora un poco más en converger y todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿por qué es tan lento? Entonces, cuando te das cuenta de la diferencia en la convergencia, ves este efecto. Entonces, digamos, esta red ya convergió, es decir, ya llegó a un estado estable. Entonces, Spanning Tree lo que trata es como de crear como un árbol, imagínate un árbol al revés, y piensa en la base de ese árbol, hacia las ramas solo va a tener un path posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no van a haber ramas que se entrelacen entre ellas. Eso es lo que hace Spanning Tree. Por eso se llama, digamos, spanning, como de extenderse, significaría como el término de inglés a español, y tree de árbol. Entonces es más o menos lo que trata de hacer este protocolo. Bueno, entonces básicamente eso es lo que hace Spanning Tree, tratar de determinar qué interfaces van en forwarding, cuáles van en blocking. Entonces, por ejemplo, ya vamos a hablar un poco más del protocolo. Vamos a darle show Spanning Tree a los switch. Te dejo acá la topología para que la puedas ir viendo. Entonces, por ejemplo, vemos acá que aquí ves algo que se conoce como el root ID. Luego ves el bridge ID. Luego ves los puertos y ves acá en los puertos rol, status y costo. Bueno, entonces lo primero que hace Spanning Tree es determinar quién es el root de la red. El root, acuérdate, la base del árbol invertido. Entonces el root es un punto de referencia más que todo. ¿Para qué? Desde ese root hacia los leaves o las ramas de ese árbol, que serían, digamos, toda la extensión de la red y de los switches, cuál va a ser la trayectoria que va a estar, digamos, esa única trayectoria que no va a tener bloqueo, ¿cierto? Entonces, esa elección del root se hace teniendo en cuenta algo que se llama el bridge ID. Entonces, ese bridge ID consiste en dos cosas. Uno, que es una prioridad configurable, que luego les voy a explicar, digamos, cuáles son los posibles valores y demás. Y lo otro, que es el System ID, que es básicamente la MAC que viene quemada en el equipo. Por ejemplo, en un equipo físico, si tú corres el comando show version, vas a ver la MAC de ese equipo y vas a ver a qué corresponde. Entonces, por ejemplo, lo primero que trata Spanning Tree es de determinar eso. Entonces, si ves la salida de este comando en switch 1, él ve esta MAC como el root ID. Si la ves acá en las que he puesto, digamos, en la topología, corresponde a la MAC de switch 2 con el bridge ID, que en este caso es un valor configurable, tiene un valor por defecto de 32.768. En caso de Cisco, Cisco incluye en ese cálculo el VLAN ID, en este caso la VLAN 1, entonces le suma 1, luego te voy a dar más detalles sobre eso. Por ahora enfoquémonos en el valor. Como todos los priorities, yo los dejé por defecto, todos son iguales, entonces el que es escogido como root es el que tiene la MAC o el System ID más bajo. En hexadecimal, si comparas estos tres valores, va a ser esta terminada en 0B7E00, que es la de switch 2. Entonces, por ejemplo, todos van a acordar en quién es su único root. Si vemos acá switch 2 tiene el mismo root, si vemos acá switch 3 tiene el mismo root. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos ven la misma base del árbol, lo cual tiene lógica porque eso es lo que esperas. Que todas estas ramas que serían switch 1 y switch 3 vean a switch 2 como la base de ese árbol. Vamos al root switch. En este caso, por ejemplo, es switch 2, ¿cierto? Si ves acá la salida del comando, él dice el root tiene esta prioridad y tiene esta MAC address. Y el bridge ID, esta es la local y esta es la del root. Entonces la local en este caso sería la misma porque este equipo es el root, mira que acá te aparece. Entonces es igual los valores. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista del root, todos sus puertos tienen que ir en forwarding. Los puertos en forwarding en este caso tiene un rol que se conoce como designado, es decir, que por ahí puede enviar y recibir tráfico. Ese rol de designado permite que en ese segmento el root, todos sus puertos puedan enviar tráfico. Si lo ves acá en verde en la gráfica, sería el giga 00 y el giga 01. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al switch 1, entonces ahora viene, digamos, lo segundo que determina el algoritmo. Ya primero sabemos quién es el root, ¿os acuerdan en quién es el root? Eso se hace intercambiando unos mensajes que se llaman BPDU, ya te los voy a mostrar. Luego, lo segundo es determinar cuál es el root port. En este caso, el root port, yo parándome en un switch diferente del root, determino cuál es el puerto a través del cual
puedo llegar al root con menor costo. Entonces, por ejemplo, si me paro en switch 1, ese costo hacia el root me va a aparecer acá. Míralo, eso, digamos, se determina a través del algoritmo. Entonces su root port en este caso dice que es la gigabit 00, es por donde ve a ese root, que es switch 2, con este priority y esta dirección, con este bridge ID del root. Entonces, si lo ves acá en la gráfica, es la giga 00. Y bueno, acá abajo es la misma información de su bridge ID y demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo te he puesto el costo. El costo acá en la gráfica depende de la velocidad del puerto. Diferentes velocidades de puerto tendrán diferentes costos. Digamos, habían unos costos legacy para interfaces más lentas. Luego te voy a explicar los valores. Pero hay unos costos más nuevos para interfaces mucho más rápidas, mucho más capacidad. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, era muy común que todos los switches vinieran de 10, 100, 1000. Entonces no tenías como unos costos de referencia para 10 gigas, 100 gigas, etc. Entonces, bueno, eso cambió un poco. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, switch 1 ve que su costo es 4. O sea, el costo en su puerto giga 00 para llegar al root es 4. Entonces, por eso el cálculo le da que su costo es 4. Si, por ejemplo, si no existiera este enlace y la única vía entre switch 1 y switch 2 fuera a través de su giga 01, entonces su costo acumulado sería el costo acumulado desde switch 2 hacia switch 1, pasando por switch 3. Entonces sería acumular este costo de 4 más este costo de 4, 8. Entonces imagínate que para que lo tengas presente, el costo acumulativo visto siempre de entrada en dirección hacia el switch. Entonces, por ejemplo, cuando switch 2 le envía un paquete, un BPDU son las tramas de control del algoritmo de spanning tree, donde va la información del root y demás. Entonces switch 2 le manda ese mensaje de control a switch 1. Switch 1 va a calcular, dice, la interfaz a través de la que veo a switch 2 tiene un costo de 4. Como switch 2 es el root, va a enviar un mensaje con un costo de 0. Entonces su costo acumulativo es 4. Entonces ya se los voy a mostrar en la captura. Entonces, bueno, ahí por ejemplo determinamos que los root port, por ejemplo, para switch 1 es giga 00, porque es lo más corto. Ya te decía que aquí serían 4, si fuera por el otro lado serían 8. O sea, si al ojo es súper fácil. Esto lo preguntan mucho los exámenes, entonces pendientes. Por ejemplo, para switch 3 su costo también sería de 4. Acá les he puesto pequeño el costo. ¿Por qué no por el otro lado? Por la misma razón, porque el costo sería mayor. Entonces, si vemos switch 3, acá te pone el costo. Listo, y te dice por qué puerto. Entonces, giga 00 sería el root port para switch 3 y giga 00 sería el root port para switch 1. Listo, eso es lo segundo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos segmentos? Segmento es, digamos, enlace, por ejemplo, el enlace entre switch 1 y switch 3. Esos segmentos que no son designados porque no pertenecen al segmento del root switch o del root bridge, o no son root port. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Bueno, ahí digamos que este truquito para recordar esto me parece muy práctico y lo usábamos cuando yo tomé por primera vez el CCNA hace millones de años, pero es imaginar qué pasa si en este segmento o en este enlace tiras un paquetico en la mitad. Por dónde le sale más rápido ir, si por la izquierda o por la derecha. Entonces, como ya ves, esta es una topología simétrica donde por acá nos cuesta 4, por acá nos cuesta 4. Entonces, si este paquete está en la mitad, el costo sería igual, ¿cierto? Pero como ese debe tener un desempate, entonces el desempate en ese caso es el bridge ID. Entonces sería por el equipo que tenga menor bridge ID. Bueno, en estos casos, por ejemplo, dependiendo de cuántos enlaces tengamos y demás, van a haber otros factores de desempate. Por ejemplo, si tuviéramos un enlace adicional entre switch 1 y switch 2,
también con Spanning Tree, como supiéramos cuál es el root. Entonces bueno, ya ahí entran otros factores como la prioridad del puerto. Entonces siempre digamos, en Spanning Tree lo que tienen preferencia es lo de menor valor siempre, hablando por ejemplo del Bridge ID, del costo, del port priority y demás. Entonces vamos a ver varios ejemplos como para determinar eso. Entonces lo que quiero que vean ahora es, por ejemplo, cómo funciona este algoritmo. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer acá es que inicialmente, ya aquí llamo un estado de convergencia, pero lo que voy a hacer es en los 3 switches es apagar los puertos que los interconectan, o sea, giga 01 y giga 00 y giga 01, interference range giga 001. Voy a dar un shutdown, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a capturar paqueticos acá. ¿Por qué lo hago con paquetes? Y dirás, pero qué complicado, hagámoslo con Packet Tracer. Bueno, si quieres que lo hagamos en Packet Tracer, déjame tu comentario acá abajo en el video y yo le hago la réplica con Packet Tracer. Me gusta un poco más con Wireshark porque al nivel que ustedes van a llegar como ingenieros de redes, pues les sirve más, digamos, poder analizarlo con Wireshark. Entonces aquí tengo, a ver, switch 1 a switch 2, entonces falta switch 2 a switch 3. Al nivel que ustedes querrán llegar, que es de ser todos unos ingenieros de redes ultra pro, pues Wireshark es la herramienta que vas a usar día y noche. Si estás en cyber security, vas a usar Wireshark día y noche para ver ataques de red, o sea, vas a usar Wireshark siempre. Entonces mira que aquí no tenemos ningún tipo de tráfico. Yo he creado este perfil con este filtro Spanning Tree, voy a activarlo. Si te viste el video de perfiles, si no quieres vértelo, acá está en el canal para ver cómo creas estos perfiles. Entonces ahí voy a capturar solo Spanning Tree. Vamos a subir los puertos ahora, no shoot. Entonces se empieza a dar el proceso que les decía de convergencia. Aquí no veo tráfico. Ups, aquí no shoot. Y acá no shoot. Bueno, me demoré un poquito, quería hacerlo al tiempo, pero no lo hice. No importa. Vamos a ver qué pasó. Entonces vamos a parar esta capturita. Momento por cada puerto. Entonces, ¿qué pasa? Cada switch en una red siempre va a tratar de decir, oye, yo soy el root. Entonces, digamos, eso parece una carrera política más que todo. Entonces cada uno va a tratar de decirle a su vecino a través de cada uno de sus puertos, oye, yo soy el root. Entonces, por ejemplo, acá veamos los paquetes que tengo aquí. Primer paquete que recibió, bueno, aquí ves origen, ves destino. Aquí hay algo importante. Spanning Tree utiliza una MAC address de multicast que es esta 0180 C2 000000. Entonces acá siempre, digamos, en los segmentos o en los enlaces vas a ver que el destino del tráfico de multicast desde cada switch es esta dirección de multicast. Si ves acá el source MAC address, yo he puesto el switch con el puerto a través de, digamos, de resolución, pero si ves acá es que hasta la MAC real lo he hecho para que sea más fácil de entender esta captura. Si quieres saber cómo hacerlo, también acá en el canal hay un video de cómo hacerlo. Entonces, bueno, acá switch 2 envía, digamos, su root identifier, él diciendo, oye, yo soy el root, su bridge identifier, porque obviamente él se está presentando el mismo como root inicialmente. Y bueno, ahí manda su costo desde él hacia el root, que como es el mismo, lo manda como 0. Luego acá ves un paquete, bueno, ves otro paquete de switch 2 por la giga 01 otra vez. Luego ves acá un paquete de switch 3 a través de... bueno, mira, como subimos en desorden los puertos, switch 3 le manda también en su EPDU, dice, oye, yo ya conozco el root y mi costo es 8. O sea, le está diciendo switch 3 a switch 2 que él ve el root por este path. Eso pasó porque lo subimos en desorden. Entonces el primero vio ese BPDU o ese paquetico de control por este lado, por la interfaz giga 01.
Entonces, a la final, acá lo interesante es que, por ejemplo, ya ahí, por ejemplo, mira que aquí 8, Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con ese paquete? Switch 2 dice, no, yo soy el root, yo me veo a mí mismo. Entonces, simplemente lo va a ignorar y le va a seguir mandando BPDUs. Entonces, cada 2 segundos, que viene configurado en el hello time, y así, ya ahí, digamos, ya todos determinaron quién era el root de la red. No sé si Switch 2 recibió un paquete de Switch 1, déjame ver. De pronto en esta captura, bueno, en esta captura no lo voy a ver porque está entre Switch 2 y Switch 3. Entonces, eso pasó por ese lado. Digamos que esto, tenlo presente, que es casi que simultáneo, entonces es importante que me sigas acá. Entonces, ahora vamos a ver entre Switch 2 y Switch 1 qué pasó. A ver, creo que es esta. Switch 2 y Switch 1, o sea, por acá arriba, por este pad de acá arriba. Entonces, digamos que aquí lo primero que pasó fue que Switch 1 le envió tramas a Switch 2, bueno, no a Switch 2, a la dirección de Multicast, que eventualmente le llegaron a Switch 2, donde él también, lo que te decía, esto parece política, él dice, hey, yo soy el root. Como él a sí mismo como root dice que el root path cost es 0, porque él dice, yo soy el root, para mí mismo no tengo costo para llegar. Acuérdate que todo en esta vida tiene costo. Entonces lo mismo con estos protocolos. Ese le llegó de Switch 1 a Switch 2, le siguió mandando. Como no subimos el puerto al tiempo, sino ya mucho más adelante, aquí vemos la respuesta de Switch 2 a Switch 1, bueno, a la dirección de Multicast, y él dice, hey, yo soy el root, mira mi Mac, este es la identificación del root, o sea, y yo mismo, porque ese es mi mismo Bridge ID, y le sigue mandando. Y bueno, ahí ¿qué pasa? Que cuando Switch 1 recibe ese BPDU diciendo, oye, yo soy el root, mira mi información, mira mi Bridge ID, eventualmente Switch 1 se da cuenta que el Bridge ID es menor, o sea, tiene la misma prioridad que es 32.769, pero la MAC address del sistema es menor. Si comparas los valores hexadecimales es menor, entonces simplemente él dice, ah, no, este señor es el root. Y ahora, ¿qué pasó entre Switch 1 y Switch 3? Veamos qué pasó. Entonces, entre Switch 1 y Switch 3, este es Switch 2, Switch 1, Switch 1, Switch 3. Entonces, Switch 1 envió, se presentó el mismo como root. Acá vas a ver, dice, mira, yo soy el root, tengo 0 costo hacia el root. Listo, siguió enviando. Acá ya hubo un cambio. A ver, Switch 1 dice, listo. Entonces, este fue el momento donde Switch 1 se dio cuenta que Switch 2 tenía mejor Bridge ID, y simplemente cuando ya realiza que Switch 2 tiene mejor Bridge ID y que ese va a ser su nuevo root, ahí determinó que ese va a ser su nuevo root. Entonces a Switch 3 le envía un BPDU diciendo, oye, mira, aquí yo veo este root, que déjame bajo esto, yo veo este root que corresponde a Switch 2, aquí está la MAC address terminada en 0B7E00, y mi costo es 4, porque ¿qué? Él, cuando recibe el BPDU desde Switch 2, o sea, estoy hablando de Switch 1, cuando Switch 1 recibe el BPDU de Switch 2, Switch 2 dice, mi distancia al root es 0, porque es el mismo, entonces él le suma 4 y luego se lo pasa a Switch 3. Entonces, acuérdate, el costo es cumulativo de entrada. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Es porque varios, digamos, el costo, priority y demás, todos estos valores son manipulables para hacer cierto tipo de tuning. Es importante que tengas presente que es, digamos, acumulativo de entrada. Entonces, cuando se lo pasa a Switch 3, le dice, oye, mira, yo veo el root, mira que está a un costo de 4. Entonces, cuando Switch 3 recibe aquí el BPDU, dice, uy, sí, yo veo ese root por acá. No sé si recuerdas un BPDU que hubo al principio donde Switch 3 le dice a Switch 2 que él vea el root,
con un costo de 8 es porque pasa ese mismo BPU que viene con 4, le suma costo 4 y se lo manda a Switch 2. Pero cuando Switch 2 lo revisa, él dice, bueno, no, espérame, aquí estoy recibiendo mi mismo BPU. Él ya sabe que él mismo es el root, entonces simplemente lo ignora. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese proceso, pues los switches, por ejemplo, cuando empiezan a recibir los BPUs y calculan primero, bueno, quién es el root con el Bridge ID, que ya lo habíamos visto ahí en los paquetes. Luego dicen, listo, voy a ver cuál es mi root port, empiezan a ver cuál es, digamos, el menor valor para llegar hacia el root. Luego, entonces está el cálculo de, digamos, de cuál va a ser la interfaz en blocking. Entonces, cuando Switch 1 recibe los BPU de Switch 3 y ve el Bridge ID y ve su Bridge ID, él dice, no, yo tengo que ser el puerto que estoy en blocking, porque el tiebreaker o el que desempata, en este caso, ¿te acuerdan el paquetico que queda en el segmento por donde coges, y por acá o por acá? Él dice, el costo por acá es tanto para llegar al root, por acá sería tanto. Entonces cada equipo hace localmente como el cálculo de qué roles debe poner en los puertos. Entonces básicamente así, digamos, como lo hacíamos sobre el diagrama, él se da cuenta que ese es el puerto que debe quedar en blocking. Y asimismo Switch 3 con los BPUs que recibe de Switch 1 se da cuenta que se debe quedar en blocking. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí más adelante, por ejemplo, si seguimos la captura, voy a reiniciarla, vas a ver que ellos quedan enviando BPDUs. Entonces el puerto que queda en blocking, vamos a ver que ese puerto ya habíamos visto que no aprende max, va a recibir BPDU, pero no va a enviar ningún BPDU. Entonces ya te lo voy a mostrar, ya no va a enviar BPDU. ¿Por qué? Porque él dice, ya este es un puerto que está convergente y que debe quedarse en blocking. Entonces por acá solo voy a recibir y procesar los BPDU que estoy revisando, porque el BPDU es el paquete que Spanning Tree utiliza para enviar toda la mensajería del protocolo. Entonces él dice, listo, yo sigo recibiendo ese paquete de Spanning Tree porque necesito pues tener información de la red. Ahí vas a ver unos paquetes específicos de Spanning Tree que se llama TCN o Topology Change Notification, que es básicamente, digamos, notificaciones de cambio en la red. Entonces, por ejemplo, si ves acá en esta captura, ves que todos los paquetes en la conexión de Switch 2 a Switch 3, ya no ves paquetes de Switch 3 a Switch 2. Simplemente, acuérdate, la base del árbol es Switch 2. Entonces ese BPU se lo va a enviar a Switch 3 y Switch 3 simplemente lo va a replicar a Switch 1. Vamos a ver cuál es la captura de Switch 1. Acá está. Entonces, por ejemplo, mira que ese mismo BPDU va a pasar, digamos, diciendo quién es el root. Acá va a pasar, le agrega el costo y se lo pasa a Switch 1. Entonces ahí, por ejemplo, en la información del root va a ser común esa captura con la captura, por ejemplo, con el BPDU que pasa a Switch 2 a Switch 3. Entonces digamos que la propagación de BPDU se hace desde el root hacia abajo. Mira que el root identifier no va a cambiar. Va a ser lo mismo, el system ID lo mismo. Tal vez los costos, dependiendo en el punto donde vaya el BPU, sí pueden ir cambiando, lo que te decía, van acumulando. Pero entonces, por ejemplo, mira que aquí también entre Switch 1 y Switch 2 se está recibiendo BPDUs también desde Switch 2 con la información del root. Lo que te digo, ya todos saben quién es el root. Entonces, bueno, ya ahí viste eso, ya viste el root port, cómo se selecciona con esa información que está llegando. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un sistema o es un protocolo distribuido donde todos los equipos intercambian información y a partir de esa información hacen todos los cálculos para determinar, por ejemplo, quién es el root, cuál es el root port,
cuáles son los puertos designados y blocking de la topología. Entonces, por ejemplo, si yo viera acá, vamos a ver acá, en el puerto que está en blocking, que ya les mostraba que es Giga 01 del switch 1, show spanning tree interface Giga 01 details. A ver lo siguiente, digamos, está recibiendo BPUs, mira que se incrementa, está recibiendo, sigue recibiendo, pero no está enviando BPUs. O sea, estos iniciales son los BPUs iniciales del proceso de convergencia de la red. Vamos a ver acá en switch 2. También está enviando, si es. Entonces, como él es el root, él sí envía en cantidades. Va a estar enviando cada 2 segundos. Y por acá también. Entonces, si es que por eso se llama spanning tree. Entonces, la base del árbol es switch 2 y empieza a enviar esos BPUs. Y esos BPUs se van propagando. Switch 3 debería estar recibiendo BPUs por la giga 00, que es la conexión a switch 1. Interface giga 00 details. Mira que iba recibiendo, si lo vamos viendo va incrementando, listo. Ahora él debería estar enviando BPUs, pero a través de la giga 01 que va hacia switch 1. Entonces mira, send, pero no debería recibir. Entonces switch 1, digamos, está recibiendo BPU de switch 2 y está recibiendo BPU de switch 3. Como la BPU que recibe de switch 2 y de switch 3 tiene la misma información del root, y él ya ha hecho el cálculo y sabe que ese puerto que está en blocking, que es el Giga 01, ya está en blocking, entonces ese BPU no te lo va a enviar de vuelta, él simplemente lo está recibiendo pero lo descarta. Igual lo tiene en cuenta para algunos procesos de falla indirecta y demás, que les voy a explicar, digamos, los estados de falla, donde por ejemplo si falla un enlace de spanning tree, cómo reacciona para poner el enlace que estaba con un puerto en blocking digamos ya en forwarding y reaccionar a la falla. Entonces por eso es importante saber que switch 1, a pesar de que tenga ese puerto en blocking, él recibe ese BPU, no lo reenvía porque para él no tiene sentido, él tiene un mejor BPU que le llega de switch 2, pero igual eso es información del protocolo. Entonces así vemos que el protocolo está convergente y que está funcionando bien. Si tú por ejemplo ves una situación donde donde por el mismo puerto estás enviando y recibiendo muchos BPUs, debes prestarle mucha atención, porque puede ser o que no esté bien optimizada tu red y tu configuración de spanning tree, que te va a mostrar cómo tuneas spanning tree, digamos cuáles son las optimizaciones, cómo forzas la elección del root si tú quieres que el root sea específico. También te va a mostrar, digamos, los sabores de spanning tree para varias VLANs, rapid o el spanning tree normal. Vamos a hablar un poco de multi spanning tree. Entonces, digamos, es importante que tengas presente eso. Bueno, espero que este video les haya gustado mucho. Espero que se queden conectados. No olvides suscribirse, darle like y los veo en el próximo.